Hola, somos Silvia Delfino y Fabricio Forastelli de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Federación Argentina LGBT. Hemos preparado esta clase número 12 de nuestro curso con el título Género, Sexualidad y Derechos Humanos a partir de 4 escenas o núcleos histórico-conceptuales claves de las luchas por los derechos humanos. Hemos tenido esta decisión política de no plantear un debate teórico, sino un debate histórico, a partir de momentos condensatorios de las luchas y de los alcances de nuestros derechos, porque participamos de la concepción del curso, que habrán visto con Graciela Rosenblum y José Schulman, de que los derechos humanos no son dádivas u ofrendas del capitalismo y de la democracia burguesa, sino por el contrario, son conquistas que les arrebatamos a partir de nuestra capacidad organizativa. El género, la sexualidad y la identidad de género se constituyen históricamente desde esas luchas en su carácter colectivo. Por eso mismo hemos planteado 4 núcleos o escenas que están fuertemente vinculados con los espacios de participación y de lucha política en lo que hemos estado participando desde comienzos de la década del 90 y que han involucrado una importante relación con el espacio de la Liga respecto de, en primer lugar, un núcleo o una escena vinculada con las luchas respecto de los códigos contravencionales y los edictos. Una segunda escena que nos interesa traer a la discusión es la de la situación de las mujeres y personas trans privadas de su libertad, incorporando o teniendo particular interés en, por un lado, recuperar las luchas de una activista de la Federación Argentina LGBT y de la Asociación Argentina de Transexuales, Travestis y Transgénero, como Claudia Pia Baudraco, pero también a través de las múltiples acciones que históricamente han caracterizado a la Liga, en la solidaridad no solo con las personas presas, sino también con sus familiares. Un tercer núcleo tendría que ver con la situación o los espacios de lucha que se han abierto a partir de los juicios a los genocidas que han puesto en primer plano los testimonios de las compañeras sobre la violencia de género como un mecanismo específico de tortura. Y finalmente nos interesaría producir una serie de reflexiones respecto de cómo estos espacios han producido una situación contemporánea respecto a nuevas leyes que han sido conquistadas en los últimos años. Entonces, si les parece, Silvia va a comenzar comentando sobre este primer núcleo que propusimos y vamos a ir conversando. Recordemos entonces cuáles eran las condiciones históricas que incluso tienen que ver con nuestra llegada a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. A comienzos de la década del 90, desde la Universidad de Buenos Aires, planteamos un conflicto político respecto de las crecientes desigualdades económicas en el marco del neoconservadurismo, que por un lado disciplinaban a través del desempleo, la precarización laboral, los ajustes económicos, pero por otro lado ponían en primer plano, desde la industria cultural, el fetichismo de las diferencias sexuales, genéricas, pero también de raza, de edad, de etnia o de religiosidad, cuando el neoconservadurismo, especialmente en nuestro país, el menemismo, recuperaba de la dictadura estrategias de silenciamiento y represión que consistían en poner en primer plano esas diferencias para elegir aquel enemigo que desestabilizaba el orden y la seguridad pública y simultáneamente invisibilizaba las prácticas represivas de disciplinamiento y castigo a las personas que se organizaban en el espacio público en función de sus derechos. Por eso nuestro primer acercamiento a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre tuvo que ver con una tradición que desde 1937 la Liga plantea respecto de la especificación de los sistemas disciplinarios a través de los cuales el Estado capitalista, pero también la sociedad civil,
organizan no solo el encarcelamiento, la represión, sino también un reclamo de orden y control, muchas veces surgido de la sociedad civil. Por eso nos encontrábamos ante un dilema cultural y político que consistía en articular esta relación entre desigualdad y diferencia, donde lo económico se vivía desde el propio cuerpo a partir del castigo, a partir de la vigilancia, por ejemplo en el caso de las personas que dependían del espacio público para su subsistencia. Por eso enfrentamos desde la Liga la existencia histórica en la Argentina y en América Latina de edictos, códigos de faltas, códigos contravencionales que penalizaban, usando la figura del pequeño delito, todas aquellas prácticas que no eran consideradas crimen en el Código Penal y que resultaban, por ejemplo, la penalización de la prostitución cuando en nuestro país no está penalizada, en la persecución a vendedores ambulantes, la persecución a personas trans, no solo en situación de prostitución, sino también en ejercicio de sus derechos al uso del espacio público, y nos enfrentábamos fundamentalmente a una articulación muy específica que no era tan visible en aquel momento, si no se veía de las prácticas disciplinatorias, como era la articulación entre la invisibilidad de las prácticas policiales y de las fuerzas del orden hacia las personas en el espacio público y simultáneamente la invisibilidad de los reclamos por la derogación de las leyes de punto final y evidencia de vida a la cual la Liga Argentina por los Derechos del Hombre nunca renunció. Es decir, nos integrábamos en el carácter articulado de las luchas contra la impunidad de los genocidios en nuestro continente y las formas de represión en el presente que se visualizaban y se experimentaban de modo muy clara a través de los códigos contravencionales, los edictos y los códigos de falta en todo el país. Entonces, respecto de esto que menciona Silvia, que en algún momento puso en primer plano, en ese momento, la relación entre desigualdad económica y diferencia, suponía para nosotros, y supuso en ese momento, reconocernos como herederos y herederas de las luchas antirrepresivas y antidiscriminatorias producidas como modos de organización política por las agrupaciones LGBT que ya habían participado durante la década del 70 en nuestro país, articulando con los movimientos revolucionarios desde el principio de la década del 70, de finales de la década del 60 de hecho. Entonces, esto nos llevó a considerar la importancia de la impronta territorial desde los factores organizativos que implicaban para nuestras organizaciones y para los espacios de militancia, tanto respecto del estado de las luchas contra los edictos policiales y la ley de derivación de antecedentes que de algún modo nos afectaban específicamente, produciendo un tipo de sujeto de la sexualidad, como criminalizaban al mismo tiempo los modos de resistencia, de organización y de reclamo de las movilizaciones colectivas. Eso a nosotros es lo que, como decía Silvia, nos trae y nos permite articular la Liga. Es un reclamo que, como decía Silvia, jugaba sobre una articulación compleja sobre la invisibilización de la represión y al mismo tiempo la invisibilización de los reclamos, que nosotros también pudimos ver como parte, que nosotros, mejor dicho, articulamos como una denuncia tanto de los códigos contravencionales, que como decía Silvia, producían un tipo de focalización en los sujetos partiendo de la edad, el color de piel, la clase o las prácticas sexuales no normativas, la clase, para mostrar tanto esta avanzada criminalizadora que se había dado en ese momento, como también de qué modo no se había desmantelado el estado represivo, el aparato represivo del estado genocida. Yo creo que acá Silvia puede... Es que justamente allí es donde para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y para el conjunto de los organismos de derechos humanos aparece un desafío que parece teórico y sin embargo es fuertemente político. En nuestro país los estudios de género, los centros de estudio de la mujer o los espacios por los derechos de personas gay, lesbianas, bisexuales y trans no constituyen importación de teorías europeas o norteamericanas.
precisamente porque esta historia que estamos tratando de recorrer del carácter territorial de la represión y de las formas organizacionales que responden a esa represión, nos permite ver cómo los derechos por la sexualidad, por el género, por experimentar el placer y la vida en común de un modo de resistencia, no constituyen en nuestro país una mera importación, sino por el contrario, un modo de experiencia de lucha contra la represión. Por eso nosotros solemos decir, y ustedes en la bibliografía van a encontrar material bastante interesante al respecto, que mientras en Europa y Estados Unidos los derechos de género, sexualidad y orientación sexual suelen ser concebidos como derechos personales, individuales, del sujeto en tanto individuo burgués, en nuestro continente y en la Argentina esos derechos son vividos como la capacidad de transformar de manera colectiva la vida para el conjunto. Por eso aquí es que Fabricio decía que la palabra sexualidad ocupa un lugar muy singular que luego va a ser retomado a partir de las leyes que hemos sabido conseguir en los últimos 10 años, que consisten en reclamar los derechos a la experiencia del propio cuerpo, no desde el punto de vista individual, sino por el contrario desde el punto de vista colectivo. ¿En qué consiste este problema que hemos aprendido en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre? La justicia, la medicina, la escuela, el sistema penitenciario generizan y sexualizan la experiencia de la represión, depositando sobre nuestros cuerpos, a través de la tortura, a través de la vigilancia y el disciplinamiento, marcas que nos distancian del sujeto normal, que es el sujeto desde la Revolución Francesa de los Derechos Humanos, precisamente desde 1789, no modificados en la Declaración Universal por los Derechos Humanos de 1948, que consiste en la relevancia del humano desde una perspectiva de lo normal a partir de la heterosexualidad obligatoria, el carácter imaginario y real del macho dominante, su condición de propietario, educado, jefe, también en el interior de nuestras propias organizaciones. Por eso nuestro reclamo respecto de la generización y la sexualización de las luchas contra la represión interrumpieron en alguna medida y fueron recogidos de manera muy provechosa por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuando precisamente esta escena de la lucha contra los códigos contravencionales hizo que algunos organismos de derechos humanos nos dijeran que estábamos genitalizando los derechos humanos. Precisamente nuestra lucha es por lo contrario. Nuestra lucha es por demostrar que el género, la sexualidad y la identidad de género constituyen modos de la acción colectiva cuando se trabaja no los derechos individuales, sino el cuerpo como un modo de disciplinamiento por parte del capitalismo. En el sentido del patriarcado, por ejemplo, es uno de los primeros reclamos de las luchas de género y de los grupos feministas cuando no se consideran parte de una lucha en paralelo a los reclamos contra el dominio económico, sino por el contrario, cuando dicen que el dominio económico se perpetúa a través de la repetición de las prácticas y sin embargo su experiencia cultural es siempre históricamente específica. En ese sentido es que trabajábamos tanto las imágenes de lo normal que nos colocaban a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en la condición de lo extraño, lo anormal, lo extranjero, de ahí viene nuestra definición de grupo queer, justamente, mientras aparecía como normal no solo la imagen de la mujer fetiche en la industria cultural, sino también en nuestras propias organizaciones, la imagen del jefe político como el hombre a partir de su heteronormatividad. Ahí, antes de pasar al grupo, al segundo núcleo de problemas, me parece importante recuperar precisamente algo que mencionaba Silvia, que es que la experiencia de la sexualidad y la experiencia de género, por lo tanto, no aparecen como algo específico en sí mismo, que nosotros deberíamos darle una sustancia o una serie de conceptos, sino como un modo, tanto como un modo de articulación, de resistencia y de organización que se da a los propios movimientos, como asimismo un modo de dominio que aparece
articulado específicamente en este momento. Vamos a trabajar en cárceles en sí mismo, es decir, en esto que planteaba Silvia, cuando trabajamos con mujeres y cuando trabajamos con los colectivos vinculados por la experiencia de la orientación sexual y la identidad de género, que como indicaba Silvia, no solo tiene que ver con esta experiencia de lo extranjero, sino con el modo en que es articulado en un estado del dominio. Pues, en primer lugar deberíamos indicar que, y como indicamos al comienzo, que tiene que ver con una tradición de los espacios de militancia y de activismo dentro de los cuales nosotros hemos producido estas intervenciones respecto del género, la sexualidad y los derechos humanos. Y como indicamos también, con el hecho de que la Liga desde 1937 se ha constituido en un espacio que no solo tiene una tradición de solidaridad respecto de las personas presas, sino también de sus familias. Y de hecho, justamente es en este contexto donde aparecen los nuevos problemas en el sentido de cómo están siendo articulados por el dominio en el presente. Esto tiene que ver además con que nosotros en este punto nos articulamos respecto de un programa que tiene la Universidad de Buenos Aires, que es el programa UBA 22 de Educación en Cárceles, donde tenemos la oportunidad de trabajar sobre los modos de resistencia de las personas en situación de encierro, sobre los modos de organización respecto de la solidaridad y de las estrategias colectivas en un par de pabellones. Por un lado, en el módulo 4 de Ezeiza, que es el módulo de mujeres, y por otro lado, en el pabellón 6 del módulo 1, también de la cárcel de Ezeiza, que es un módulo que se conformó precisamente gracias a las luchas de Claudia Pía Baudraco y que aloja a personas LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿A dónde nos lleva esto respecto de esta escena que queríamos poner en primer plano? Por un lado, a indicar que la articulación del dominio, lo que queda visible de la articulación del dominio en este caso, es cómo la mayoría de la población proviene de espacios, de contextos de pobreza y de contextos de búsqueda de sustento para las familias. Quizás un segundo elemento a tener en cuenta es que el aumento de la población carcelaria en Argentina se produce efectivamente a partir de la década del 90. ¿En qué sentido? No solo en el sentido de la crisis que efectivamente luego impactó o produjo lo que podemos llamar la crisis del 2001, sino que produjo transformaciones en los modos de trabajo, en la estructura familiar, que eventualmente terminó produciendo una mayor responsabilidad para las mujeres como jefas de familia. Otro aspecto que es parte de la discusión cuando pensamos en este núcleo es cómo estas mujeres, en la medida en que están en búsqueda de la supervivencia, atraviesan fronteras que son extremadamente complejas de definir entre lo formal y lo informal, entre el delito y lo legal, y que son complejas de definir porque no solo se definen respecto del Código Penal o del Código Civil, sino que se definen precisamente respecto de sus usos en un determinado sistema de dominio. No sé si en este punto es clave la cuestión de, como dice Fabricio, la salida organizacional respecto de la crisis de 2001. Las dos escenas que nosotros hemos planteado hasta ahora focalizan el neoconservadurismo como sistema de vigilancia y control. La derogación de las leyes de punto final y obediencia debida a partir de las luchas históricas de los organismos de derechos humanos nos encuentran también en una situación que consiste en nuestra participación desde la Federación Argentina LGBT en la formulación del Plan Nacional contra la Discriminación. Aquí hay algo que queremos focalizar que une la escena de los juicios y la participación de las compañeras, que unen la distinción de su identidad política
con la denuncia de los delitos sexuales, de la violación sexual como modo específico de tortura, a la apertura de formas organizacionales respecto de derechos que habían sido considerados históricamente como derechos individuales o sectoriales. Las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización asistida, la prevención contra la violencia hacia la mujer, la ley de prevención de la trata y el conjunto de leyes que involucran al género y a la sexualidad ponen en primer plano, y allí es donde participa la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que no solo la cultura se articula con la política de las representaciones del sentido común, sino fundamentalmente porque las ideologías represivas, discriminatorias, como la homofobia, la legotrasfobia, pero también el racismo y el sexismo, naturalizan modos de dominio del capitalismo que son puestos en cuestión desde nuestras formas organizacionales. En ese sentido, cuando Fabricio planteaba el vínculo entre las formas de solidaridad y organización colectiva de las personas privadas de su libertad, esto hoy nos enfrenta con un uso de todos los espacios en la relación entre Estado y sociedad civil a partir de formas exploratorias que han dado, por ejemplo, como resultado que la ley de identidad de género hoy no solo habilite el cambio de nombre registral a las personas trans, sino que también a través de una especificidad argentina, que ese cambio no tenga como requisito la mirada, el juicio o el diagnóstico de un urólogo, un médico, un psiquiatra, un juez o una psicóloga. Por eso, y en esto sí nos unimos a las luchas globales contra la discriminación por género y orientación sexual, la singularidad de este momento histórico consiste en haber puesto a la vista que el género y la sexualidad son formas colectivas de organización que afectan todos los espacios de la vida política: la familia, el trabajo, la escuela, la salud, pero también, como decíamos, nuestras propias formas de autoridad y poder. En ese sentido, lo que queríamos plantear en esta clase es que no se puede vincular el género o la sexualidad con categorías biológicas, sino por el contrario con la experiencia colectiva del dominio y la resistencia para vivir de modo organizado una vida digna.